Y luego, ¿qué pasó? Después de Abadiano, ¿qué pasó? ¿Viniste Bueno, hacia Bilbao o cómo? claro, es que como me apuntaron para Inglaterra, mi hermana María, una de ellas, y yo, nos apuntaron mis padres, o no sé quién nos apuntaría. Me llamaron estando yo en Abadiño para que fuera a Bilbao, para ir a Inglaterra. Yo volví a Bilbao para allá, tenía que hacer, nos dieron todo el reconocimiento y las tarjetas, todo para ir a Inglaterra. Y salimos de Santurce el 20 de mayo del 27. ¿En qué barco te acuerdas? En La Habana. No me voy a acordar. Eso lo tengo a fuego yo, marcado. Cuenta un poco. Fue terrible, pues que... ¿Cómo llegasteis al barco? Pues me acuerdo que me acompañaron, no sé si fue mi hermana y mi mamá, a Santurce. Y ahí Iñaki sabrá más, porque como tiene 3 años más que yo, Ángel tendrá más a fuego que yo. Y entonces fuimos al barco, y claro, pues éramos 4.000, fueron algunos sacerdotes, auxiliares y maestras. Ahí nos metieron. Y claro, unos dormían en los camarotes y otros donde podían. Nos metieron en camas, en los salones y donde sea. Y fue un viaje terriblemente malo por devolver todo el mundo, devolviendo, porque fue un mar terrible. Sí, ¿Y la despedida de tus padres? Bueno, pues te puedes imaginar todos los críos llorando, muy mal. Llorando, otros menos llorando, otros como que iban a volver al día siguiente, porque había muchos niños de 7 a 14 años, era la diferencia. Y claro, los de 7 pues iban más ignorantes. Mi hermana ya tenía 14 y mi hermano también tenía ya una edad que entendía más. Y ahorita lo puede contar más. Porque, bueno, si se acuerda, yo creo que sí, se tiene que acordar porque era mayor que yo, claro. De 3 años mayor es mucho, a esa edad. ¿Tus padres os comentaban por qué os mandaban a Inglaterra? ¿Qué va? A mí no me dijeron nada, ni me preguntaron nada. Ni de nada. Yo no me acuerdo que me consultaron ni me dijeron nada. Ay, decía, ¿y por qué crees que os mandaron? Porque 4.000 niños. Pues porque para aquellas, es que el gobierno vasco juntó todo lo que posible, y luego también los socialistas hicieron otro grupo, pero otros estaban por el gobierno vasco, otros por los socialistas, entonces fue una mezcla, ¿no? Y a mí no me dijeron por qué, hombre, me figuraba que me dirían porque había bombas, porque cada vez bombardearon más Bilbao, Entonces ya por salvarlos, digo yo, la vida. Digamos, 3 menos, por lo menos vivís, porque ya se estaba poniendo muy mal, se estaba poniendo, porque yo en junio ya entraron aquí los nacionales.